Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos con Carlos Coca para seguir avanzando en esta sección, que esta es la segunda entrega, titulada Revolucionarios Judíos en España. Y en este caso dedicado a un personaje llamado Simón Radovítsky. ¿Qué tal, Carlos? Hola, buenas tardes, Jorge. Vamos bien. Bueno, ¿quién es o quién ha sido Simón Radovítsky? Bueno, Simón Radovítsky es un personaje que entra prácticamente en la leyenda. En pues ese largo santoral, por llamarlo de alguna manera, establecer algún símil, de personajes revolucionarios que en este caso, especialmente en base a hechos individuales, realmente llegaron a transformar el mundo. Y es que si en el otro programa y en muchos estos revolucionarios se caracterizaban por estar organizados, por crear una acción colectiva, cosa a la cual también estaba adscrito a la organización. Pero en este caso fue en base a un hecho individual el que le ha dado el nombre que ha pasado a la historia y especialmente pues marcó un antes y un después en todo el movimiento obrero de principios del siglo XX y nos vamos a algo apasionante, algo increíble, que es el magnicidio. Bueno, ya eh, me pones los dientes largos, como que dice, porque se supone que cuando hay un magnicidio el nombre es conocido, ¿no? Es decir, por ejemplo, el nombre del que disparó John Lennon, lo conocemos porque disparó John Lennon, si no, no hubiéramos sabido de él. Pero cuéntanos, ¿a, a quién intentó matar o a quién mató? ¿Y por qué? Pues efectivamente, así es. Si ha pasado a la historia, en este caso a la historia argentina, fue por un magnicidio, pero vamos primero a sus años. Bueno, en primer lugar, no tenemos una fecha exacta. Por más que he consultado y preguntado a los biógrafos, Simón Radovítsky pudo nacer en 1889 hasta 1891, en base a todos esos datos que intentó ocultar siendo celoso de su intimidad, precisamente librándose de esa persecución de las autoridades. Y lo vamos a entender pronto. Lo que sí está claro es que nació en una familia judía cercana a Kiev, en Stepanov. Allí se desarrolló durante los primeros años, pero de niño toda su familia tuvo que acudir a otra ciudad, a una ciudad industrial gigantesca de Ucrania, entonces nombrada como Yekaterinoslav, que es la actual Dnipro, tristemente ahora recordada por la guerra que tienen allí. La segunda ciudad numérica, Ucrania, y especialmente la mayor en industria, sin género de dudas. Ya en aquella época sí lo era, y como cual emigraban muchos obreros. Y su familia, pobre, pues tuvo que hacerlo. Es cierto que, tal como recogen sus biógrafos, pudo deberse también a los pogromos, a esos pogromos que estaban desarrollándose contra la población judía ucraniana a lo largo de las cuatro primeras décadas del siglo XX y que hicieron tanto daño, hicieron que tantos campesinos, especialmente en las zonas rurales, centroeuropeas y eslavas, tuvieran que refugiarse perseguidos por esas ideas deleznables étnicas en aquel entonces, en las grandes ciudades. Y puede ser que su familia tuviera que hacer esto también. Lo que está claro es que en Dnipro vivió su juventud, su adolescencia y allí acudió a la escuela, a una escuela hebrea donde aprendió tanto a escribir como a leer el idioma, el hebreo, además del yiddish, que era la lengua naturalmente que dominaba por herencia familiar. Pero pronto Simón se dio cuenta que su familia, como la de la mayoría de la población, pues sufría una serie de tormentos y penurias económicas a las cuales decidió que no quería someterse. Comenzó a leer y a juntarse con los principales, cabecillas, líderes revolucionarios de la zona. Especialmente se sintió atraído ya desde niño por las ideas libertarias, por las ideas anarquistas y empezó a leer a autores como Kropotkin. En 1904
jovencísimo, adolescente, Simón Radovisky participa activamente en diferentes luchas sindicales. Y en 1905 se produce una serie de sucesos en todo el Imperio ruso en base a un clima social insostenible y en base también a, bueno, pues que había habido una derrota militar en Japón. Y hay una represión gigantesca, especialmente contra la población obrera y también contra las minorías. En este caso, Simón tenía todas las papeletas para convertirse en un perseguido. Tanto es que es detenido. Es detenido y, debido a su minoría de edad, consigue librarse de las terribles katorgas. ¿Qué eran? Pues eran las prisiones políticas en muchos casos, localizadas en Siberia, a las cuales se enviaba pues, a todos los disidentes políticos y a los delincuentes comunes. Era prácticamente una muerte en vida. Y Simón, debido a su minoría de edad, pues consigue evitarlo. Pero ya es un perseguido, ya está marcado y todo debido a su procedencia étnica y a su procedencia obrera, sin género de dudas. La situación en Rusia está se complica mucho, por decirlo de alguna manera. Se empiezan a formar las primeras grandes asociaciones y los consejos obreros locales que darían germen a los soviets. Y en 1909 la situación es insostenible, especialmente para todos aquellos revolucionarios y luchadores sociales que se estaban oponiendo al zarismo y a las políticas clasistas que promovía ese sistema. Y aconsejado por su familia, le indican que debe de irse y abandonar Rusia porque su vida se complica. Y así es. Si he dicho antes 1909, no es cierto, es 1907, rectifico. En 1907 se embarca en el puerto de Riga y en 1908 ya tenemos constancia que está asentado en una gran ciudad, que cuál puede ser Buenos Aires. Y en Buenos Aires es donde va a pasar la historia, pero no adelantemos tampoco acontecimientos. Bien, si decimos que hay tantos datos que no están claros en torno a la figura de Simón Radovisky, si decimos que intentó, bueno, evadirse y omitir documentos, librándose de la persecución de las autoridades, este es otro. Él era consciente que como emigrado y como perseguido ruso, las autoridades lo podían observar y no le interesaba. Era una persona altamente instruida, aunque no había tenido estudios superiores, por medio del autodidactismo y de conocer a diferentes intelectuales y sobre todo obreros conscientes, pues había logrado conseguir una amplia cultura y no le interesaba que recién llegado a Argentina estuviera perseguido, ¿vale? Y así acude al núcleo familiar, porque en Buenos Aires estaban algunos familiares suyos y decide de esta manera pues irse a vivir con ellos, evitándose así muchísimos problemas. Estaban dos tíos, para ser exactos, y un hermano, el cual debía tener problemas mentales y no le era precisamente un apoyo familiar muy agradable. Pero bueno, está unos años con ellos viviendo allí y dedicándose a su oficio, que es el de herrero y mecánico. Y aquí llegará la pregunta, bueno, sí, es alguien integrado en la Rusia revolucionaria de la época, no ha estallado la revolución en Rusia del 17, desde luego. Estuvo en la cárcel, sí, pero cumplió sus penas y decide poner tierra por medio. Recala en Buenos Aires y allí inicia una nueva vida. ¿Y qué problema va a suponer él para, bueno, pues para las autoridades? ¿Y cómo lo podemos relacionar con esa palabra magnicidio que hemos dicho antes? Pues vamos con ello, si te parece. Pues vamos con ello. Bueno, pues en base a que ha procurado mantenerse alejado de la primera línea, bueno, pues de destacados militantes revolucionarios de Buenos Aires. Y en base también a su buen contacto, aunque no a segundo plano, con todos los líderes revolucionarios rioplatenses, eh, observa muy preocupado cómo los acontecimientos para las organizaciones obreras argentinas en los últimos años se están complicando mucho.
un policía, Ramón Falcón, que era un coronel del ejército argentino. Ha sido recién ascendido a jefe de la policía de todo el Gran Buenos Aires. Y en, bueno, una coalición con las autoridades asciende rápidamente hasta ocupar grandísimos cargos políticos en el país. Se dedica sistemáticamente a reprimir a todas las asociaciones obreras argentinas y legaliza la Federación Obrera de la Región Argentina, la FORA, en varias ocasiones, y también a la UGT. Y se destaca especialmente por la gran dureza al reprimir las manifestaciones en Patagonia, los diferentes centros obreros y, por supuesto, en Buenos Aires. Es algo que preocupa, pues realmente supone miedo, supone horror y supone persecución a toda una generación de revolucionarios argentinos y exiliados. El culmen de esta situación llega el 1 de mayo de 1909, cuando Ramón Falcón, por voluntad propia, ordena reprimir con dureza la gran manifestación obrera que se estaba celebrando en Argentina, en la capital, en Buenos Aires, el 1 de mayo, algo habitual. Hay 14 muertos y más de 80 heridos graves. Cientos de detenidos y familias destrozadas. Este suceso marca un antes y un después en la historia política argentina. Pero Ramón Falcón, apoyado por las autoridades y por los grandes sectores de la burguesía argentina, mantiene su puesto y no ha pasado absolutamente nada. Pero un joven, Simón Radovínsky, la guarda. Y la guarda tanto que el 14 de noviembre de 1909, a su paso por una de las grandes avenidas bonaerenses, lanza una bomba de fabricación casera y acaba con la vida del el traje policía de Falcón. Radovínsky es rápidamente detenido, se le juzga y se le condena a muerte, pero se ha convertido ya en un mártir de toda la causa obrera, no solo argentina, sino de todo el mundo. Es alguien reconocido, sale en la portada de los periódicos y su nombre suena con fuerza. El juez no tiene clemencia pese a las presiones internacionales. Lo condena a muerte. Pero in extremis, en el último momento, en esos aspectos de leyenda en torno a la vida de este, ahora, según estamos hablando, joven, pero después gran revolucionario, pues un familiar suyo en el último momento aparece con un documento que acredita que es menor de edad, que aún no ha cumplido los 18 años. Esto le libra de la pena de muerte, pero una vez más lo entierra en vida, porque lo mandan a una terrible prisión conocidísima, que es la prisión de Ushuaia, al sur de Argentina, en la tierra austral, bueno, pues la zona prácticamente polar de América del Sur. Era la peor cárcel de todo el Estado argentino en la época y con unas condiciones infrahumanas. Se componía de 380 calabozos de 1,5 metros por 2 metros de ancho. Había frío, había enfermedades y había una muy mala alimentación. Había una altísima mortalidad en esa cárcel. Y allí va a dar un prácticamente adolescente, Simón Radovínsky. Pronto denuncian los periódicos, en el poco acceso que tiene a ellos, la dura situación. Se cartea con varios intelectuales argentinos, se cartea con diferentes anarquistas europeos y una vez más su nombre va sonando y va sonando en todo el mundo. Tanto que en 1918, junto a otros revolucionarios chilenos, plantean una fuga que resulta exitosa. Es la única fuga que se ha registrado en toda la historia de este terrible penal. Durante varios días vagan por el Beagle, por el canal que separa Argentina de Chile, y consigue llegar a Punta Arenas, que es una ciudad chilena. Pero allí es identificado y detenido por las autoridades chilenas y devuelto a Argentina. ¿Dónde va a caer? Pues una vez más en ese terrible presidio, que es el de esta ciudad austral argentina. Pero su nombre va sonando. La campaña en todo el mundo por su libertad es gigantesca. Y esto
se suma a los acontecimientos a nivel mundial que se están desarrollando especialmente en Europa, donde diferentes justicieros han decidido por voluntad propia realizar una serie de atentados para acabar con personajes tan siniestros como el citado Ramón Falcón. Y son situaciones que cambian verdaderamente la historia. Quizás la más sonada, que llegó inevitablemente a los oídos de un emocionado Simón Radovísky, que observaba cómo su libertad podía estar más próxima y sobre todo que diferentes perseguidos de la tierra pues eran vengados, es la que sucedería en París, un 25 de mayo de 1926, que conmocionó a la opinión pública mundial. Y vamos a contarla un poco, a modo de paréntesis. Bueno, ¿qué llegó a los oídos de Simón Radovísky y de la opinión pública mundial? Pues llegó la noticia de un grandísimo magnicidio que marcaría un antes y un después en la historia de Europa, que lo había efectuado además un judío, un tal Salomón Schwarzbard, que luego tendría un cierto renombre como poeta. ¿Y qué ocurrió allí? Pues vamos a contarlo. Bueno, pues este señor, conocido entre sus amigos como Salomón en París, era un emigrado ucraniano más, al igual que Simón. Había tenido que escapar de Ucrania perseguido, como su familia, por las abundantes persecuciones y cacerías contra los judíos que se habían efectuado durante los años 20. En concreto, toda esta ola y espiral de violencia alcanzaría su cúspide entre los años 1919 y 1920, promovida especialmente por el presidente del país, un tal Simón Petliura. Este presidente del directorio de Ucrania, Petliura, fue el culpable del asesinato entre 35.000 y 50.000 judíos, además de asaltos a diferentes poblados, a las comunidades, violaciones y, por supuesto, el embargo de bienes. Provocó también el exilio de miles de judíos, y uno de ellos era Salomón. Como la política es caprichosa, ante el avance imparable de las tropas bolcheviques y también en base a diferentes tradiciones de otros jefes de su partido, Simón Petliura tuvo que abandonar el país y con esto pues dejó la presidencia del país definitivamente, en base a ese trágico balance de muertes. Y Salomón se enteraría que estaba viviendo el conocido como carnicero de Ucrania muy cerca de su residencia. Durante semanas observaría su trayectoria, cómo Simón Petliura acudía con su esposa y su hija a dar paseos por el barrio latino. Eh, Finalmente, un 25 de mayo de 1926, portando una pistola con varias balas manchadas de cianuro, le hizo una pregunta que pasaría a la historia. ¿Es usted Petliura? A lo cual contestó el general, sí, soy yo el general. Sin darle tiempo, pues descargó todo el cargador del revólver en el dictador. Salomón sería detenido. Cuando acudió la policía por él, la manifestación que hizo clara impresionó a todo el auditorio, toda la gente que estaba, bueno, pues caminando, que estaba asustada ante el suceso trágico que había acontecido en las calles. Pues dijo, he matado a un gran asesino. Ahora podéis prenderme, pues como hombre y como idealista he cumplido con mi deber. Pasaría menos de un año en la cárcel. Y aquí vamos. En un juicio que pasaría también a la historia de la sociedad francesa, y en la cual tuvo como testigos que lo defendían a un tal Albert Einstein, a Kerensky, expresidente ruso,
o a Máximo Gorki, el gran novelista ruso, y en el cual llegó a manifestar cuando, bajo pregunta del juez, le interrogó que por qué había cometido eso, si se arrepentía, llegó a manifestar: yo al matar a Petlura no he exterminado a un hombre, y sí he librado al mundo de un tirano. Pues tal fue la conmoción y la noticia y los apoyos populares que recibió, que resultó absuelto del crimen. Pudo desarrollar su vida en total libertad y con los años incluso se convertiría en un gran poeta y en uno de los promotores de la enciclopedia judaica. Y falleció precisamente en Sudáfrica cuando acudió a pedir fondos para esta grandísima publicación. Pues todas estas noticias, en base a magnicidios que estaban ocurriendo en el mundo, llegaron a oídos de Simón Radovítsky. Y esto hizo que acentuara las presiones para que fuera puesto en libertad. Pues él precisamente sentía que había hecho exactamente lo que unos años después haría su compatriota. Escribiría en la cárcel: pronto hará 10 años que estoy en el presidio y te puedo asegurar que no tengo ningún remordimiento. Jamás hice ningún mal conscientemente a nadie. Siempre he velado, o mejor dicho, cuidado del honor de los anarquistas. Y respecto de mi proceder ante los compañeros del presidio, jamás un anarquista podrá avergonzarse. Esto escribía Simón Radovítsky, a la vez que denunciaba pues, los abusos que ocurrían en esta nefasta cárcel del sur de Argentina. Tanto es que la presión internacional y en base a varias campañas, especialmente secundadas en Europa y Norteamérica, en el cual tuvo correspondencia con Emma Goldman, con Diego Abad de Santillán y con un larguísimo etcétera de anarquistas, judíos, intelectuales y personas pues con cierto reconocimiento social en la sociedad argentina de la época. Hizo que en el año 1931 se declarara un indulto y se le concediera la libertad. Pero el precio por haber terminado con la vida de Ramón Falcón, ese nefasto policía argentino, pues fue pasar 21 años en esta terrible cárcel del sur de Argentina. Decidió poner tierra por medio, cambiar el país, se fue a vivir a Uruguay. Pero una vez más, en esa caprichosa política, si bien los primeros años fueron de recuperación de las enfermedades que había contraído en la prisión, bueno, de cuidados psicológicos junto a esa interminable lista de personas que acudía a visitarlo a su domicilio, a darle apoyo, a cuidarlo, a procurar que no le faltara nada, pues en Uruguay triunfa una dictadura y empieza a perseguir a todos los dirigentes sindicales y obreros. Y ponen bajo lupa una vez más a Simón Radovítsky. Simón entiende que es el momento en el cual en América ya no se le ha perdido absolutamente nada. Si cómo se precipitan los acontecimientos, bueno, pues no fue solamente por la proclamación de la dictadura en Uruguay, sino por un suceso, y con el cual es el que tiene que ver este programa, que es que va a suceder en España y con el cual Simón se va a sentir totalmente identificado. Y es el estallido de la Guerra Civil Española, y no ya la guerra, que era algo en base a la perspectiva pacifista de Simón, porque no dejaba de ser alguien con unas profundas condiciones antimilitaristas. Pues no era la guerra exactamente lo que le interesaba. Lo que le interesaba era la situación revolucionaria que paralelamente al estallido de la guerra se estaba desarrollando en Europa, y especialmente en España, que me estoy equivocando, en España, solamente en España fue, y especialmente en la zona de Levante. Y es que estaban produciendo en 1936 una serie de acontecimientos revolucionarios de amplia transformación social, en la cual los anarquistas estaban tomando muchísimo protagonismo, tanto como que controlaban amplias zonas del país y bajo esa utopía imposible
lenta que habían ido construyendo en sindicatos a mil y una lecturas y que había ido calando poco a poco en el subconsciente del pueblo español, pues, pues estaban imponiendo sus ideas y controlaban especialmente una gran ciudad como era Barcelona, donde era el cuartel general del anarquismo mundial. En 1937, así, Simón se embarca, probablemente partido desde Brasil, y llega a Barcelona. Allí es recibido como un héroe. Se ha escrito que va a llegar el gran revolucionario internacional, Simón Radovisky, lo reciben las diferentes autoridades y por primera vez en su vida ve cómo una gran ciudad pues, puede funcionar si lo que la habían perseguido toda su vida, que es pues sin una policía estatista, porque eran milicias obreras, podía funcionar sin gobierno, porque eran diferentes comunas y sindicatos quienes gestionaban la ciudad, en el cual la propiedad privada no existía, pues había sido abolida, en el cual incluso tomó contacto con la comunidad judía de la mayoría eran revolucionarios, por supuesto, pero vio cómo la sinagoga funcionaba en la ciudad. Y bueno, pues vio por primera vez en su vida que era probablemente el único lugar del mundo, una vez defenestrada la Revolución Rusa, que se había convertido, a su parecer, en un gran monstruo 20 años después, pues era el lugar donde debía quedarse. Pidió ir al frente, pidió ir al frente, pero pronto las autoridades revolucionarias, especialmente los sindicatos anarquistas, dijeron que era muy peligroso que estuviera allí, porque era un gran símbolo internacional, habían caído ya varios, quizás el más conocido, Durruti, y era algo que había conmocionado al proletariado internacional, con lo cual le recomendaron incansablemente que abandonara los cargos que tenía en la 28 División Republicana, que gestionaba el anarquista Gregorio Jover, y que acudiera a Barcelona a la Casa CNT-FAI, en concreto para incorporarse a las labores de la Oficina de Propaganda Exterior, en el cual había un programa en radio en ruso y otro en yiddish, también en esperanto, y que era muchísimo más útil allí que en el primer frente de guerra, donde había ya muchos compañeros que lo estaban haciendo, pero que su pérdida sería algo que haría muchísimo daño. Como tal, aceptó tras 6 meses. Pero también observó cómo los rigores de la guerra, y en este caso, pues cómo iban perdiendo en el frente. Las tropas franquistas avanzaban. En el 38 la situación en Cataluña ya era complicadísima y se dio cuenta que una vez más sus ideas estaban abocadas a terminar aquí en Barcelona. Pero tuvo un último encargo que todos los investigadores le estaremos eternamente agradecidos. Y es que si hoy podemos rescatar, es gracias a un último encargo que también entra en la leyenda y en el cual salvó la documentación de la Revolución Española. Y vamos allá. Pues esta es la última gran historia de Simón Radovisky. Y es que a comienzos del 39, el Secretariado Nacional de la CNT se da cuenta que la guerra está prohibida, que está terminada, que no hay nada que hacer, está perdida. Toda la documentación puede comprometer a las generaciones de anarquistas y de revolucionarios que hubieran tenido alguna vinculación en la guerra con las organizaciones libertarias, pues son conscientes que la policía franquista se va a hacer con ellas y va a perseguir todo ese listado de nombres que aparece. Y el secretario nacional de la CNT, Mariano Rodríguez Vázquez, Marianet, le hace un último encargo. Le pide que saque toda la documentación, todos los archivos inmensos de la CNT y de la FAI para París. Pues ha negociado con un instituto en Ámsterdam, el actual IISG, el famosísimo, el Archivo Internacional de los Movimientos Sociales que hay en Ámsterdam a día de hoy, y que por favor, que bajo la aviación franquista bombardeando, que haga una caravana de camiones y que la lleve a París. Y así hace. Algo puede parecer increíble, pero bajo, bueno, pues el ataque de los aviones, embarcan toda la documentación, pasan los Pirineos sin hacer una sola parada y consiguen llegar a París. Toda esa documentación es lo que hoy se conserva en Ámsterdam y gracias a ella podemos investigar y podemos contar todas estas historias y otras tantas.
Es algo increíble. Yo le estoy, bueno, pues en lo que me toca, pues agradecido, porque si no, pues hemos perdido una parte de la historia de España. ¿Y en qué año muere Radovítsky? Pues Radovítsky, ante la pérdida de la guerra, ante el inicio de la Segunda Guerra Mundial, siendo judío y anarquista, se da cuenta que en Europa no es su lugar, pues fallece en el año, mira, me he despistado, te lo voy a decir ahora mismo, 1900, fallece el 29 de febrero de 1956 en la Ciudad de México, fiel a sus ideales, colaborando con las publicaciones libertarias, con las cuales había colaborado toda su vida, y desarrollando un oficio manual. Nunca quiso prebendas políticas ni de ningún otro tipo. Esa, bueno, pues esa valentía y esa claridad que tenían de que el dinero de las organizaciones era de las organizaciones, ellos podían ganarse la vida con sus propios medios. Una historia y apasionante, una vida por un ideal, Simón Radovisky, desde luego. Pues esa historia por un ideal nos ha conmocionado. Muchas gracias por habernosla traído, Carlos Coca, y hasta la próxima entrega de Revolucionarios Judíos en España. Pues muchas gracias, Jorge.